Bien, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que tiene que ver con nuestra normativa sobre la NIF 9 que tiene el tema o trata el tema de instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar con estos instrumentos financieros, ¿quién me recuerda cuál es la definición de un instrumento financiero? Decíamos que es un contrato, ¿no es cierto? Un contrato que da lugar, por un lado, ¿a qué era? Nadie, ya sé. Perdón, profe, a un activo financiero y por otro lado a un pasivo o a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces el objetivo de esta normativa no es otra cosa que establecer los principios, ¿no es cierto? Para poder hablar sobre el reconocimiento, la medición, la información a revelar de estos activos financieros, de estos pasivos financieros y de estos instrumentos de patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos clasificarle, ¿no es cierto? O mejor dicho, la normativa nos da una clasificación tanto del activo financiero como del pasivo financiero, pero para nosotros hablar de esa clasificación, ¿se acuerdan que la clase anterior decíamos que todo va a depender de algunas características especiales, sobre todo cuando hablamos de los activos financieros? Uno tenía que ver con el modelo de negocio de la entidad, es decir, qué es lo que la entidad piensa hacer con ese papel financiero. Y también nos decía una de las compañeras que exponía la clase anterior que también depende de las características de los flujos de efectivo contractuales de esos activos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este modelo de negocio, decíamos que la NIF 9 tiene dos modelos principales, ¿no es cierto? ¿Cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? ¿Quién me recuerda? Era el modelo en el que nosotros vamos a esperar, ¿no es cierto?, a que el papel financiero termine su vida útil. Es decir, el momento que termina la vida útil de ese papel financiero, nosotros vamos a recibir tanto el principal como el interés, ¿se acuerdan? Y ese modelo de negocio tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? El costo amortizado, profe, buenas El tardes. costo amortizado, buenas tardes, perfecto, ¿no es cierto? Y también decíamos que el otro modelo de negocio era, ¿no es cierto?, el que la empresa, ¿no es cierto?, iba a recibir, en este caso, los intereses de esa inversión, pero en el caso de que necesite liquidez, también podía vender ese papel financiero. Ese tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Es el valor razonable? Valor razonable con cambios El ORI. en el ORI. Perfecto, ¿no es cierto? Ese modelo de negocio era el valor razonable con cambio en los otros resultados integrales, ¿no es cierto? Pero también teníamos otro modelo para casos especiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos comprar un papel financiero, ¿no es cierto?, el día de hoy para venderlo mañana. Es decir, para poder aprovechar el movimiento del precio en el mercado y ganar ese spread que se puede dar, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos utilizar el valor razonable con cambio en el PIG, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante cuando nosotros tenemos que determinar el modelo que vamos a utilizar para poder realizar el registro contable, el reconocimiento y la medición de estos eventos económicos. Entonces, no se olviden,
Cuando nosotros en nuestras empresas, cuando estamos liderando estos departamentos, tenemos que tener claro ahora cuál es el modelo de negocio, porque dependiendo del modelo de negocio, nosotros vamos a poder utilizar o vamos a utilizar, ¿no es cierto? Ya sea el costo amortizado, ya sea el valor razonable con cambios en el ORI, o ya sea el valor razonable con cambio en PIG, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de la parte del reconocimiento y la medición inicial, tanto de estos activos financieros como de estos pasivos financieros, la normativa, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos señala? Que en el reconocimiento inicial y en la medición, nosotros vamos a reconocer ya sea un activo financiero o ya sea un pasivo financiero cuando, ¿no es cierto?, estos eventos se convierten en la cláusula contractual de ese instrumento financiero, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice la normativa cuando nosotros vamos a realizar el reconocimiento y la medición inicial. Pero cuando nosotros hablamos de la parte de la medición posterior, ¿no es cierto? Nosotros vamos, como les decía, a identificar cuál es el modelo de negocio, porque si bien en el reconocimiento inicial nosotros vamos a entender o entendemos, ¿no es cierto?, que estamos negociando ese instrumento financiero, y cuando ese instrumento financiero se convierte en una parte de las cláusulas o se convierte en una cláusula dentro del contrato, nosotros podríamos ya realizar el reconocimiento, ¿no es cierto? Y normalmente el reconocimiento inicial lo vamos a medir a través del valor razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos negociando el valor de mercado de ese instrumento financiero. Pero luego, cuando nosotros hablamos de la medición posterior, es decir, al final, ¿no es cierto?, ahí nosotros vamos a tener que estar claros en el modelo de negocio inicial que la empresa decidió darle a un determinado papel financiero. Si es que vamos a esperar cobrar el capital más los intereses al final, si es que esperamos cobrar los intereses y en el caso de que necesitemos liquidez, vender el papel financiero, o en el caso de que compramos hoy para vender mañana aprovechando el spread, el movimiento de los precios en el mercado. Todo eso tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra medición posterior, ¿de acuerdo? Entonces es importante que manejemos y dominemos esta parte de lo que es el modelo de negocio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que nuestro gerente o nuestro consejo de administración o nuestra asamblea general, dependiendo de cómo están los estatutos y cuál es el alcance de cada uno de esos órganos directivos internos, ¿no es cierto?, va a ser una inversión. La pregunta que deberíamos hacer inmediatamente es ¿cuál es el objetivo de esa inversión? ¿Qué piensan hacer con esa inversión? ¿Qué piensan hacer con ese papel? ¿No es cierto? Entonces, si es que por ahí el presidente o el gerente de la empresa nos dice, ¿sabes qué? Nosotros lo que queremos es, en vista de que está habiendo la guerra ya en Irak, nosotros hemos hecho un análisis técnico con unos expertos y nos dicen que comprar petróleo en este momento sería beneficioso. ¿Por qué? Porque a posteriori el precio del barril del petróleo va a subir. Entonces nosotros lo que queremos es comprar el petróleo barato para venderlo mañana, pasado mañana o luego de una semana, ¿sí?, ganando ese spread del precio, ¿no es cierto? Entonces, si es que ya nos dicen cuál es el objetivo, nosotros ya sabemos cuál es el modelo que vamos a utilizar. Pero ¿qué tal si es que por ahí me dice el presidente del consejo de administración o el presidente de la asamblea, nos dice, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que nosotros somos un poco más cautelosos en esta situación, queremos invertir porque tenemos un poco de capital ocioso, queremos invertir en este bono, ¿no es cierto?, un bono a 5 años, un bono a 10 años, queremos comprar, ¿no es cierto?, pero la idea es que luego de los 5 años, luego de los 10 años, nosotros vamos a recibir nuestro capital más todo el interés del periodo que decurre, ¿no es cierto? Entonces ahí cuando nosotros estamos claros que vamos a recibir capital más interés al final o al final de la vida útil del papel, pues sabemos que estamos frente a otro modelo de negocio, ¿no es cierto?, que sería el costo amortizado.
Entonces, de todo eso depende el reconocimiento y la medición de estos instrumentos financieros, ¿sí? También lo que nos dice la normativa, y me van corrigiendo si es que me equivoco, sí, también nos dice que cuando existe algún caso de asimetría contable, nosotros también tenemos la opción de utilizar el valor razonable con cambios de P y G. Cerremos el micrófono, por favor. Entonces, esto de la simetría contable quiere decir, por ejemplo, si nosotros vamos a invertir, ¿no es cierto?, en un papel financiero, para invertir en ese papel financiero nosotros necesitamos financiarlo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros del financiamiento vemos o que para el financiamiento estudiamos y analizamos que están utilizando un determinado modelo de negocio, y el momento que vamos a hacer la inversión, ¿no es cierto?, vamos a utilizar otro modelo de negocio, ¿sí? En ese evento económico que es del financiamiento más la inversión, estamos utilizando dos modelos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando se da ese caso, es importante analizar justamente lo que nos dice la normativa como opción utilizar el valor razonable con cambios en P y G, que es lo que nos dice esta parte de la normativa, ¿sí? Entonces, estas situaciones de los modelos de negocio, no se olviden, es muy importante, y el comportamiento de los flujos de efectivo, no se olviden que es muy importante para nosotros poder comprender, ya desde el punto de vista contable financiero, poder comprender cómo nosotros vamos a tener que hacer el reconocimiento y la medición en nuestros estados financieros. La clase anterior nosotros desarrollamos, ¿no es cierto?, un ejercicio en donde trabajamos con el costo amortizado, ¿sí? Recuerden ustedes que para trabajar con el costo amortizado, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primero, determinar la tasa de interés efectivo, la tasa efectiva, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque normalmente la normativa nos dice que nosotros tenemos que registrar con base en una tasa efectiva, cuando la negociación, por lo general, nosotros lo hacemos a través de una tasa nominal. Entonces teníamos que calcular esa tasa efectiva. Una vez que calculábamos la tasa efectiva, nosotros teníamos que ir determinando los valores del interés efectivo, ¿no es cierto?, para poderlos comparar con el interés nominal y determinar esas diferencias que nosotros teníamos que irlas actualizando en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, para poder ir reflejando, transparentando nuestros estados financieros. El día de hoy, ese mismo ejercicio que nosotros trabajamos, ¿de acuerdo?, utilizando el modelo del costo amortizado, el día de hoy vamos a trabajar, pero utilizando, a ver, ¿cuál modelo les trabajamos? Vamos a utilizar el modelo del valor razonable con cambios en P y G, ¿de acuerdo? Para ello, sí, voy a copiarles a ustedes en el chat, para que tengan, por favor, en el chat. Denme un segundito. Les estoy copiando el ejercicio, por favor, en el chat, el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Revisémosle, por favor, el chat, tomemos nota, y no sé si es que está ahorita Andrea. Andrea, sí, Andrea Carolina. Sí, ¿Puedes, por favor, compartir el Excel para ir trabajando con ustedes? Para que vayan viendo la diferencia entre el cálculo y el registro de lo que es el costo amortizado que ya vimos la clase anterior, con el cálculo y el registro del valor razonable con cambios en P y G.